¿Están viendo? Sí, doctor. Sí, Muy bien. doctor. Bien. Bueno, entonces hablábamos de la diferencia entre su insuficiencia sistólica y diastólica. No estamos hablando de izquierda y derecha. Insuficiencia global, izquierda, sistólica o diastólica. Puede ser que ya se haya iniciado en el lado izquierdo y comprometió todo el corazón. Puede ser que se haya iniciado en el lado derecho y comprometió todo el corazón. Entonces, una insuficiencia crónica, la que vamos a tratar. Entonces, insuficiencia cardíaca sistólica, en general, corazón grande, a la ausculta, en la radiografía de tórax me refiero, ¿no? Porque en la clínica pueden ustedes darse cuenta que el corazón es grande. ¿Cómo pueden darse cuenta que el corazón es grande en la clínica? ¿Algún signo? ¿Alguien quiere contestar o no? Dificultad para respirar. Mm, Eso es síntoma principalmente. Tenemos que ver signos, porque ya depende de nosotros confirmar. Vamos a ver choque de la punta, desplazado. ¿Dónde es el choque de la punta normalmente? Quinto espacio por dentro de la línea medio clavicular. Entonces lo vamos a tener quizás en el sexto espacio, dependiendo de la tamaño, y por fuera de la línea medio clavicular. Eso nos hace sospechar de que ese corazón es grande. Un soplo sistólico rehabilitativo mitral también, porque quiere decir que el anillo se dilató. Si no hay una patología propia de la válvula. Se dilató el anillo porque se dilató el ventrículo izquierdo. Entonces, con la clínica ya podemos sospechar que ese ventrículo izquierdo está grande. Le sacamos una radiografía y lo vemos que está grande. ¿Cómo interpreta la radiografía? Eso ya lo vamos a ver. Pero ya más o menos ustedes tienen que tener algún concepto, pero lo vamos a ver en los exámenes complementarios. Muy bien. Eh, Además, entonces, del corazón grande, en la radiografía, vamos a tener a la ausculta tercer ruido. Tercer ruido. ¿Y por qué el tercer ruido en la insuficiencia sistólica? El tercer ruido se produce en el llenado rápido ventricular. Es protodiastólico. Ya ustedes me entienden porque ustedes ya leyeron anatomía funcional. Saben ciclo cardíaco. Si no leyeron hasta hoy, lean, porque si no, se van a olvidar, no van a entender. Entonces, tercer ruido, que puede ser galope o no. Si es menos de 100, no es galope, es solo tercer ruido. Entonces tenemos corazón grande, tercer ruido. Esos dos factores principales, esos dos elementos, caracterizan una insuficiencia cardíaca sistólica, que puede ser del lado izquierdo o del lado derecho, principalmente el tercer ruido, ¿no? El que esté más lesionado. Entonces, vamos con la insuficiencia cardíaca diastólica, que de acuerdo al ecocardiograma, es una insuficiencia con fracción de eyección preservada o poco disminuida, dicen algunos, de 41 para adelante. Entonces, ahí vamos a tener en general un corazón normal a la radiografía de tórax. Ah, me olvidaba, en la insuficiencia cardíaca sistólica, además del tercer ruido, vamos a tener un soplo sistólico regurgitativo mitral, que lo vamos a escuchar ¿dónde? En la punta del corazón, en el ápex. Y vamos a tener, ¿qué más? Soplo sistólico regurgitativo mitral, nada más. En la insuficiencia diastólica, generalmente corazón normal en la radiografía, muchas veces hipertrófico. Segundo, vamos a tener cuarto ruido.
no vamos a tener tercer ruido, cuarto ruido. ¿A qué se debe el cuarto ruido? Bueno, por querer, por querer explicar de golpe todo me paso muy rápido. Estaba explicando por qué el tercer ruido primero. El tercer ruido es la entrada brusca de sangre en el llenado rápido ventricular y el golpe sobre las paredes dilatadas, delgadas de una miocardiopatía dilatada, y eso produce una vibración que se detecta a la ausculta por el tercer ruido. Eso es. Ahora vamos a la insuficiencia diastólica. Dijimos que era corazón normal o corazón pequeño. Cuarto ruido. ¿Por qué el cuarto ruido? El cuarto ruido en la insuficiencia diastólica es auricular, no es ventricular. ¿Por qué el cuarto ruido auricular? Porque si tenemos una hiperresistencia al paso de la sangre de aurícula al ventrículo, la aurícula tiene que hacer un mayor esfuerzo para empujar la sangre al ventrículo. ¿Y en qué momento? En el momento de la sístole auricular. ¿Qué momento es ese? Proto, telediastólico o presistólico. Y luego vamos a tener con probabilidad, en la mayoría de los pacientes, un soplo sistólico eyectivo aórtico. Esa es la diferencia. Entonces, ustedes aprenden eso y ustedes clínicamente ya van a diagnosticar una insuficiencia cardíaca grado 1 con la ausculta, grado 1. El paciente todavía piensa, me canso, doctor, pero no es tanto así cuando hago algún esfuerzo ya exagerado, subo gradas rápido, corriendo, me canso. Antes no me cansaba. Eso es importantísimo. Porque puede ser que él se haya desadaptado, antes hacía más ejercicio, jugaba, hacía algún deporte, y ahora quiere subir grada, y es mayor de edad, digamos, no tan viejo, y se cansa mucho. Entonces, si no hay eso, y el paciente empieza a cansarse, quiere decir, quiere decir de que el corazón está dando problemas. Entonces, ustedes, cuando auscultan, pueden encontrar ya signos de insuficiencia cardíaca. Pueden encontrar. O sea, el paciente todavía no se sabe todavía si tiene una cardiopatía como para provocarles la disnea, pero ustedes ya la pueden detectar y entonces empezar el tratamiento. Y de ahí confirmar, por supuesto, con los exámenes complementarios. Y Doctor, bueno, di- sí, diga. disculpe si entendí mal. ¿Quiere decir que aunque la persona haya sabido tener actividad física en su juventud, eso no quita el hecho de que igual no desarrolle una insuficiencia cardíaca a los años? O sea, no tiene nada que ver el ejercicio con la insuficiencia cardíaca en este caso. La insuficiencia cardíaca No, puede que, eh, perdón, siga, doctor. puede que haya evolucionado Perdón. por cualquier causa, hipertensión, pero si usted deja de hacer ejercicio que hacía frecuentemente, 3 meses ya está desadaptado. Si usted quiere volver a correr, a hacer un ejercicio así rápido, se va a cansar. Pero eso es desadaptación al ejercicio. Entonces usted tiene que interpretar eso. La persona se cansa, pero señor, usted hace deporte, usted camina todos los días, usted anda en bicicleta, no, ya no, pero quiso hacer un esfuerzo rápido, ya. Lo voy a cortar porque hay mucho ruido ahí. Entonces, ahí se cansa. Entonces, el médico es el que tiene que ver e interpretar de acuerdo a esas circunstancias. No, no decir, se cansa, problema cardíaco, no, o pulmonar. Se cansa porque está desadaptado, porque no es, por más que no sea muy mayor, jóvenes. ¿Por qué? Porque la inactividad disminuye la musculatura. Peor después de los 40 años. Va perdiendo músculo, solo quedándose quieto. O sea, solo caminando. Pues yo trato de, voy a trabajar a derecho y trato de no usar ascensor.
Y cuando a veces estoy con ánimo, subo las carreras, subo las gradas corriendo, con el riesgo de caer, de tropezarme, veré un cabezazo a la pared. Entonces, siempre hay que aprovechar de hacer ejercicio. Cuando se pueda caminar, hay que caminar, porque ahora hacemos menos ejercicio que antes. Antes se hacía de forma natural el ejercicio, porque la ciudad era diferente también. No había tanto riesgo, tanto peligro y las distancias no eran tan grandes. Muy bien, dicho esto, hablamos ya de las dos. Hablamos de los dos tipos de insuficiencia cardíaca. Eh, la insuficiencia cardíaca sistólica, de acuerdo al ecocardiograma, es la insuficiencia con fracción de eyección disminuida. Y la insuficiencia cardíaca diastólica, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. O sea, eso, como le dije al principio, nos modifica nuestro concepto de insuficiencia cardíaca que dimos general. Y antes era así. Cuando yo llevé cardiología, cuando estudié, no había más que una insuficiencia cardíaca, no había eco todavía. El eco ya nos hizo ver más detalles de cómo funciona el corazón. Bueno, después de ver la clínica, después de ya tener una presunción diagnóstica, vamos a pedir exámenes complementarios para confirmar lo que nosotros, nuestro diagnóstico presuntivo. ¿Y qué exámenes son los que se piden con más frecuencia? Básicos. Laboratorio, electrocardiograma y radiografía de tórax. Laboratorio, electrocardiograma y radiografía de tórax. Ahora, últimamente, se está haciendo ya más de rutina el ecocardiograma, porque ya muchos hospitales tienen ecocardiografistas permanentes, entonces ya se puede pedir directamente. Entonces, laboratorio, electrocardiograma y radiografía de tórax. ¿Qué pedimos en el laboratorio? Generalmente, primero la rutina, y que no sé si ustedes saben cuál es la rutina. Y luego, si el paciente es diabético, si el paciente, porque son enfermedades de la gente mayor y muy frecuentes. Pedimos entonces glicemia, hemoglobina glicosilada. La glicemia es parte de la rutina, pero la hemoglobina glicosilada no. Entonces pedimos colesterol, si generalmente hay sobrepeso, y el sobrepeso tampoco quiere decir que tiene colesterol alto, ¿no? Colesterol, triglicéridos, ácido úrico, ionograma, por ejemplo. ¿Ya? Además de la rutina. Podemos pedir también enzimas hepáticas para ver el estado del hígado, porque para dar medicamento es importante saber cómo está el hígado. El electrocardiograma, ¿qué nos muestra el electrocardiograma? Nos muestra el aspecto eléctrico del corazón, que nos diagnostica arritmia, bloqueos, hemibloqueos, todos los trastornos eléctricos los vemos en el electrocardiograma. Claro que también nos da pauta si el corazón es grande o hipertrófico, también, pero no es la mayor sensibilidad del electro demostrar esas anormalidades. Eso ya lo vamos a ver en el ecocardiograma. Y la radiografía de tórax, luego, que nos muestra qué cosa? Nos muestra el corazón y los pulmones. Nos muestra dos cosas principalmente. Área cardíaca y nos muestra circulación pulmonar. Esas dos cosas grandes tenemos que verlas, ¿no? Ahora ya los detalles ya los vamos a ver en clases, ¿no? Para explicar ya y ustedes puedan interpretar una radiografía mejor de lo que la interpretan ahora, porque seguro que saben interpretar, pero vamos a hablar más que todo relacionado con la cardiología. El ecocardiograma, pues, nos va a mostrar más detalles sobre el grosor de las paredes, sobre las válvulas, si hay insuficiencia, si hay estenosis, si hay esclerosis, el movimiento valvular. Nos va a mostrar la fracción de eyección, la función del ventrículo, algunas zonas que no se mueven bien o en general el ventrículo disminuye su capacidad de contracción.
la aorta, el diámetro de la raíz de la aorta. Todo eso nos va a mostrar el ecocardiograma Doppler. El mapa. El mapa es un examen que esta es una sigla. Se llama monitoreo ambulatorial de la presión arterial. Monitoreo ambulatorial de la presión arterial. Es como un holter de la presión arterial. ¿Cuándo se pide mapa? Algunos en la parte privada piden, bueno, de rutina, ¿no? Pero generalmente se pide cuando el control de la presión es difícil, porque la persona generalmente cuando tiene problemas emocionales importantes, que está tomando el medicamento, pero de un momento a otro cuando está en la casa se le sube bruscamente y después se le baja bruscamente y después se sube de nuevo. Entonces, se le pide un mapa para evaluar durante las 24 horas en qué momento se bajó, cuánto subió con la medicación que se da, pues, ¿no? Para eso es el mapa. Y el holter clásico es para detectar trastornos eléctricos del corazón. Por eso se llama también electrocardiografía dinámica. Y esa es una grabadora que se coloca, igual que el mapa, en una grabadora y un manguito que está en el mapa, se lo programan para que le tome la presión, digamos, cada media hora o cada hora y queda registrado, ¿no? En el holter se le pone una grabadora también con electrodos en el pecho, donde va a registrar toda la actividad cardíaca durante 24 horas. También puede ser de 12 o de 48, pero más frecuente es de 24. Y eso se queda registrado, va a una computadora, se lo analiza y se sacan las conclusiones. Generalmente se utiliza cuando uno quiere diagnosticar, confirmar un diagnóstico para poner marcapaso, por ejemplo. Pero después para ver si hay arritmias ventriculares frecuentes, cuando hay una fibrilación auricular, ¿no? Luego, el test de esfuerzo. El test de esfuerzo, se lo puede hacer en la estera ergométrica, o sea, la estera se llama, ¿qué cosa? Ya no me recuerdo cómo se llama aquí. La estera Cinta de y... correr. ¿ah? ¿Cómo? Cinta de correr. Cinta también se llama, ¿no? Y luego, la bicicleta también, bicicleta estática. Esto tiene un protocolo, ¿no? Que ya está bien definido. Se hace ejercicio por unos 3 minutos. El paciente está conectado también a monitores, que es donde se observa la frecuencia cardíaca, se toma la presión y se registra una porción de electrocardiograma cada 3 minutos y después y se le va preguntando a la persona cómo se siente para ver si tiene algún síntoma. Si es cansancio, dolor, palpitaciones, eso se le pregunta. Cada que se para 3 minutos se toma la presión y luego sigue. ¿Y hasta cuándo? Hay un cálculo que se hace donde se llega a la presión, a la frecuencia cardíaca submáxima se llama, que es un cálculo que se hace con la edad, y a la frecuencia cardíaca máxima. La submáxima generalmente te tiene que llegar hasta esa frecuencia para poder decir que el examen fue conclusivo, o sea que se puede sacar conclusiones. Si no puede llegar hasta ahí, no se puede concluir. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que el paciente tiene mucha disnea, o sea, signos de insuficiencia cardíaca, que el paciente tiene dolor en el pecho, principalmente para eso se hace el test de esfuerzo, para detectar si hay angina de pecho, porque hay angina de pecho que la persona siente cuando hace esfuerzo principalmente, pero cuando va al médico y se le hace el electro es normal. Entonces hay que provocar un esfuerzo controlado para detectar si hay alteraciones, ¿no?, de dolor y que quede registrado alteraciones en el electro. Entonces, y después para ver la capacidad física de la persona, para hacer ejercicio, para hacer algún deporte, y eso ya son atletas que pueden llegar a la frecuencia cardíaca máxima y que es ahí donde se gasta todo el oxígeno que se inhala, y entonces entra ya a veces a hacer un metabolismo en anaerobiosis y eso causa otros problemas, ¿no? Acúmulo de ácido láctico, ácido pirúvico, calambre. Luego tenemos los radioisótopos, que es la medicina nuclear. Otro examen que se puede hacer en cardiología
y que se utiliza principalmente para ver función cardíaca y para ver flujo cardíaco en relación a los problemas coronarios. Es un examen no invasivo, quiere decir de que no se corta nada ni se entra. El único examen invasivo de esto es el cateterismo. Esos son los radioisótopos. Se hacen en un lugar donde hace medicina, medicina nuclear. En el San Juan de Dios hay un equipo. Y luego tenemos el cateterismo, que es un examen invasivo. Es uno de los exámenes últimos, entre comillas. ¿Por qué último? Porque generalmente se hace para ya entrar a operar al paciente cuando necesita una cirugía. Después de hacer todos los exámenes que se pueden hacer previamente, el cateterismo ya va y ve especialmente las coronarias, cómo están, cuánto tienen de lesión en porcentaje y cómo está el corazón, el ventrículo. Todo eso hay que verlo con detalle para poder entrar a operar. También el cateterismo se utiliza no solo como diagnóstico, sino como tratamiento, porque se hace lo que se llama angioplastía coronaria. Se introduce un catéter con un balón, que le llaman balón, que es un globo, se infla ahí donde está la placa obstruyendo eh, esa arteria y se infla y después se coloca un aparatito que se llama stent para evitar que vuelva a colapsarse o a cerrarse. Eso es la angioplastía más el stent. Es un tratamiento que se hace porque antes había que operar. Hay pacientes, por supuesto, que no es suficiente hacer el cateterismo. Sí, son usados, son usados. Hay dos, creo, tres aquí equipos. El de San Juan de Dios y hay uno de la clínica nuclear. Entonces, este, el cateterismo se utiliza entonces para tratamiento y en algunos casos no se puede tratar porque tiene múltiples lesiones arteriales importantes. Entonces ahí hay que ir a una cirugía, abrir tórax y hacer lo que se llama revascularización de miocardio, donde se utilizan principalmente la vena de la pierna, la safena, para hacer un puente entre la aorta por encima de la lesión hacia la coronaria. Y también se usa una arteria que se llama la mamaria interna para mejorar el flujo de sangre en las coronarias. Luego también últimamente se está usando la tomografía axial computarizada, que cuando o para el ecocardiograma no nos da algunos datos o para confirmar, se hace la tomografía. Pero también, además, se llama angiotac, que está relacionada con la tomografía, donde para ver toda la vascularización y el corazón en forma no invasiva. Da muy buenos datos, ¿no? Pero claro, un poquito cara. Y luego la resonancia magnética, que en algunos casos dicen que es mejor que el eco. Por ejemplo, la miocarditis nos da mejores datos que el ecocardiograma. Resonancia magnética. Muy bien, todos esos son los exámenes complementarios que se utilizan en cardiología. ¿Por dónde vamos? ¿Cuántos minutos nos faltan? 26 ya. Muy bien. Eh, Antes que eso, como les dije, me parece que está un poquito más adelante. Sí. Vamos al tratamiento. Me refiero a los aspectos que nos permiten conocer en un paciente nuevo y en un paciente antiguo que ya tuvo una crisis o una internación por insuficiencia cardíaca, los factores que determinan que nuevamente ese paciente se descompense.
Y las complicaciones, algunas complicaciones también que se observan. Tratamiento, medidas generales. Dieta. La dieta en un paciente cardiópata se dice que es hiposódica. Tiene que comer con menos sal. Muy bien, eso es importante si el paciente comía mucha sal. Si no comía mucha sal, se le puede decir de que no exagere. Yo le digo, no exagere con la sal, coma normal. Por supuesto, depende de la edad, depende del grado de descompensación en el momento y depende del uso de diuréticos y de un riñón bueno. Porque fíjense que por el otro lado se le dice dieta sin sal en el hospital, ¿verdad? Dieta sin sal. Pero le ponemos diurético, 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 diurético. ¿Y qué es el diurético? El diurético es natriurético. Elimina agua, pero elimina sales. El agua sola no sale, sale traccionada por los electrolitos, especialmente el sodio. Entonces, ¿qué hacemos? En algún momento esa persona va a tener una hiponatremia que le puede causar hasta trastornos cerebrales, muchas veces pasajeros. Entonces, tenemos que ser siempre prudentes en eso y no solamente pensar en que, bueno, el potasio, ¿no? El magnesio, el sodio también, esos tres electrolitos con el cloro, potasio, magnesio, potasio, sodio y cloro, y también algo magnesio, tenemos que controlar en un paciente con, con problemas de insuficiencia cardíaca. Y así podemos, entre los exámenes complementarios de laboratorio, no nos tenemos que olvidar del ionograma y no tenemos que olvidar de la albúmina. Es un paciente que generalmente tiene albúmina baja porque no come proteínas casi. Sopita, sopita con verdurita, sopita con verdurita, arrocito, pollito, algo. O sea, comen poco y no comen casi proteína. ¿Dónde está la proteína? Principalmente en las carnes, en las proteínas animales, ¿no? En el huevo. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar aquí ya en el tratamiento y la próxima clase, que va a ser el sábado, yo creo que ya terminamos este tema. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Ninguna, pregunta? doctor. Niñuma, ¿cómo? Pues que ninguna. Es que tienen que ser preguntas. Si no, quiere decir que no entendieron nada. ¿O entendieron? Entendió todo. ¿Les gustó el tema? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, muy interesante. Clasi- Clasificación de Frank Starling, sí, pues esa duda Ah, tenía. ¿qué dice Abigail? Frank Starling, ¿me decía usted? Ah, sí, doctor, sí, de la ley de Frank Starling, sí, puede explicarlo nuevamente, por favor. Bueno, Esa duda tengo. O sea, si la ley o el mecanismo de Frank-Starling es como si fuera una condición o una función natural de la musculatura, que la musculatura para tener una mayor fuerza para impulsar la sangre, como no tiene hueso, tiene ella que tratar de ah, agarrarse de las otras fibras, todas juntas, para poder contraerse. Entonces, se distiende, no se dilata, se distiende como un elástico para recibir mayor cantidad de sangre y esa elasticidad hace, por supuesto, cuando el elástico se suelta, que haya una mayor contracción y mayor y mejor contracción. Entonces la expulsión es mejor. Ese es el mecanismo de Frank Starling.
¿Qué dice Ritmal Gustavo? Muchas gracias, doctor. Entendido. ¿Alguna cosa? Bueno, no hay más nada. Doctor, disculpe, ¿algún libro que nos recomiende para leer eso mismo, sobre ese tema? Tal vez Harrison o otro, alguna bibliografía, por favor. Tendría que leer un poquito de cardiología, ¿no? Sí, El libro de Braunwald, Brownwald. Ya, sí. Pero primero, insisto, primero lean anatomía funcional, lean Guyton, lean Guyton. Ahí hay una partecita que donde habla sobre insuficiencia cardíaca. Es poquito, resumido, pero ya, para que vayan entrando a entenderlo. ¿Ya? Si no leen eso, no van a poder entender, porque lo básico es la anatomía y la fisiología, y también cardiología es semiología. ¿Cómo hago diagnóstico? Por la semiología. ¿Cómo ausculto? Semiología. ¿Cómo palpo? Semiología. ¿Sé palpar hígado o no sé palpar hígado? ¿Cómo se palpa hígado? Ejemplo. Entonces tienen que saber eso. las maniobras, sí. No sé si en la biblioteca habrá otros libros pequeños, pero también está el libro del CTO, cardiovascular, y no sé si estará el Di Marco, que es un libro bonito, y algún otro, hay un libro que no sé si habrán comprado, que ha salido recién de la Sociedad Interamericana de Cardiología, que es como se llama texto de cardiología, ¿ya? Y lean y lo que no entiendan, me preguntan en la clase. ¿De acuerdo? Está De bien, acuerdo, doctor. doctor. ¿Es posible, Bueno, doctor, si pudiera ponerlo en el grupo de esos libros de Browning, creo que dijo, y especialmente, como usted dice, anatomía funcional de Guyton, ¿no? Y semiología también, sí. por favor. Semiología de Suros o cualquier otra Ujú. semiología. Hay un Ah, libro pequeño que se llamaba Noger y Mollans, no sé si todavía existirá, donde está toda, es chiquitito y está toda la semiología. Porque ustedes tienen que saber auscultar pulmones y auscultar corazón. Porque si no van a estar dependientes de los exámenes complementarios para hacer diagnóstico. Y lo peor es la dependencia. Lo importante es tener el conocimiento para poder diagnosticar. Le voy a pasar nuevamente la bibliografía, ¿sí? ¿Ya? En el ya, celular. doctor, muchas gracias. Bueno, hasta el sábado. Hermano. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.